En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Ya sigo con el tema porque hace unas semanas cuando mi compañera Natalie daba los datos de la seguridad social, ustedes vieron que luego hablé del tema de la provincia de Independencia y lo busqué, pero no me quedé con eso porque decía, es que todavía necesito tener más datos, más informaciones y de verdad que, porque el tema de las fronteras, el tema de la frontera aquí en República Dominicana es complejo. Las provincias fronterizas en nuestro país son de las que tienen el mayor índice de pobreza, pues figuran dentro de las comunidades o las zonas más pobres de la República Dominicana, a excepción de Dajabón, que no está en la frontera y que entra dentro del listado de las provincias más pobres del país. A raíz de esto, yo quise seguir hurgando para saber un poco más de qué se vive en la provincia de Independencia, porque cuando vemos en la Tesorería de la Seguridad Social de que decían que habían solo 433 puestos de trabajos formales disponibles y que de esas habían 423 ocupadas, pues la pregunta obligatoria es entonces de qué se vive en la provincia de Independencia. Y buscando unos datos precisamente de todo lo que hay en la provincia de Independencia, encontramos que en esa localidad solamente hay unas 71 empresas o negocios registrados, una localidad de cerca de 75,000 habitantes. Solo hay 71 empresas registradas y de esas 70 o empresas o negocios o fuentes de donde hay empleo, porque en ellas no todas son empresas. Solamente 3 tienen más de 50 empleados, o sea, más de 10 a 50 empleados. Es decir, que la gran mayoría de los negocios que hay en esa provincia, y también lo decía el viceministro encargado de Asuntos Fronterizos, el señor Roberto Berriel, con el que comentamos, es que el 81%, de acuerdo al Ministerio a una data de la Oficina Nacional de Estadística y también un reporte que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el 81%, más del 81% de esos empleos o de esos negocios son de familia y son pequeños negocios que no pasan de 10 empleados, de 3 empleados, es decir, de 1 a 5 empleados es el rango de lo que tienen y algunos pueden llegar a 10 y en la mayoría de los casos son negocios familiares, es decir, la gente tiene un colmado, un puesto de picapollo, un comedor de comida, de vender comida que no solamente sea picapollo, sino que usted pueda ir a lo tradicional, una fonda en República Dominicana. Y esto le describe un poco más lo que es el panorama que hay en la provincia de Independencia, que lo tomé como referencia porque hay otras del país, pero la tomé esta porque ya desde un primer momento estábamos hablando de ella. Y todos estos datos, sumado, hay que aclarar que hay instituciones gubernamentales y que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, que tiene una gran masa poblacional, esos datos no están referidos en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero el mayor empleador de la provincia de Independencia y la zona fronteriza es el Estado. Es decir, que hay instituciones públicas de esas 3 que yo les comenté que tienen entre 10 y 50 empleados. Las 3 son organismos del Estado Dominicano, ya sea el Ministerio de Defensa u otra institución, pero no tampoco una de esas dependencias que generen empleo o que tengan que ver más con la activación económica. La provincia de Independencia como tal, si bien está a 40 minutos de una localidad de Haití y ahí hay un comercio fronterizo, pues básicamente lo que sirve es de tránsito, es decir, es una frontera donde circula la mercancía, pero no hay un comercio activo como tal. Lo que quiero simplificar o lo que quiero un poco traer a colación con todo esto es que el gobierno tiene muchos retos en términos de abordar a las comunidades fronterizas y en particular la provincia de Independencia, que es la que tomé de referencia, cuando tienes una localidad donde hay solo 71 empresas registradas. En el año 2016 habían
habían dos que tenían entre 150 empleados y cerraron, o sea, de acuerdo a la data de la propia ONE, o sea, había una empresa que tenía más de 100 empleados, habían dos, es el dato, y esa entonces después de 2016 cerraron. ¿Qué pasó con ellas? Es decir, que el reto del desarrollo de las provincias fronterizas es muy alto para el gobierno y para la propia localidad, porque hay una necesidad de servicios básicos, infraestructura, acceso al mercado, acceso a la educación, mejor cobertura en servicios en temas de telecomunicación. O sea, es en sentido general hace falta de todo, y la inversión pública es fundamental para que esas cosas mejoren. Lo que pasa es que yo lo puedo resumir o asumir interpretar lo que me dice, lo que decía en la data. Es como, digamos, el pleito del huevo y la piedra. Y en el sentido de que es el huevo y la piedra, bueno, pues las comunidades donde hay mayor población, donde hay mayor acceso, donde hay mayor nivel de desarrollo, pues siempre van a tener mayor inversión pública, pues que es donde el Estado está o tiene la presión más fuerte para invertir. Entonces, en este caso hay que ir a lo opuesto, hay que invertir más en las provincias fronterizas y evitar que esa población a la que nosotros decimos, bueno, lo están ocupando los extranjeros, pues obviamente, porque el que es nacional de ahí, una vez tenga la posibilidad de desarrollarse o tener acceso al mercado de empleo, se va a un lugar donde tenga mayores oportunidades y no regresa a la localidad donde debería poner su granito de arena. Así que es un reto para las autoridades e invitamos a tener un mayor enfoque a las provincias fronterizas que, a decir de todo lo que hemos visto, necesitan con urgencia la intervención del Estado. Fernando. Distrito Informativo.